Sí, te escucho. Hola, ¿cómo estás? Voy a compartir pantalla. Buenas noches. ¿Logras ver la pantalla, Jessica? No, no se ve todavía. Ok. Ahora sí, ¿Ahora sí? sí. Ahora sí. Jessica, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos. Y se ve bien la pantalla, ¿no? Sí, también. Muy Está bien, bien. Kitty, porque como son muchos gráficos, necesito mayor espacio. Ujú. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy agradecidos por la invitación. El tema de hoy, dúplex transcranial codificado en color. Soy el doctor Patrick. Es una técnica que no está muy utilizada todavía en neurocríticos pediátricos, pero siempre es importante conocer cómo van los nuevos avances en nuestros pacientes. Aquí tenemos un equipo de Doppler transcranial convencional con un transductor de 2 MHz. Este es el Doppler transcranial convencional que conocemos la mayoría. Y aquí tenemos un ecógrafo con software para transcranial con un transductor sectorial, en este caso de 3 a 5 MHz, con el cual nosotros hacemos el duplex transcranial codificado en color. Diferencias entre el Doppler transcranial convencional y el duplex transcranial convencional. El Doppler transcranial convencional me permite hacer un monitoreo continuo, incluso colocar un casco, apreciar tendencias y valorar el índice MX, que consiste en la relación de la velocidad media de la arteria cerebral media con la presión arterial media. También valorar la autorregulación cerebral y la detección de microembolia, incluso detecciones de Shank de derecha a izquierda. Pero el duplex transcranial tiene la disponibilidad de modo B, que es la principal ventaja, ya que añade la modalidad de imagen anatómica, posibilitando la visualización del parénquima cerebral y de los vasos. Permite también determinar con seguridad el vaso ensonado. Fíjense aquí, esta es la arteria cerebral media. La estoy insonando y la estoy viendo. Mayor sensibilidad y especificidad para la determinación de la circulación colateral, porque se puede insonar a la arteria, se puede insonar y ver a la arteria comunicante posterior y a la arteria comunicante anterior. Mejora la detección de estenosis intracraneal, sobre todo si se utilizan ecopotenciadores. Permite detectar el sangrado intracraneal. El duplex puede detectar la presencia de diferentes tipos de sangrado, como una hemorragia subaranoidea o un hematoma. Puede detectar signos de herniación subfacial mediante la medición del desplazamiento de la línea media, lo cual tiene especial importancia para el pronóstico de pacientes con infartos completos de la arteria cerebral media. También, olvidaba, detecta la presencia de aneurismas mayores de 5 milímetros y malformaciones arteriovenosas. En conclusión, el duplex se usa, para hacer duplex se utiliza la misma máquina y transductor de la ultrasonografía del paciente crítico, principalmente con un transductor, tiene Doppler espectral, tiene Doppler color, tiene la función de corrección del ángulo. Entonces, algunas características del Doppler transcranial codificado en color del dúplex. El dúplex es poco conocido en realidad, por eso es infrautilizado en neurocríticos pediátricos. Se realiza utilizando el mismo equipo de ecografía general a pacientes críticamente enfermos y se utiliza el mismo traductor, el traductor de ecocardiografía transtorácica. Utiliza las mismas ventanas que el Doppler transcranial convencional. Otra ventaja que tiene es la corrección del ángulo de insonación, y esto es importante. De repente les viene en su pregunta el examen, no sé. Además del diagnóstico hemodinámico común al Doppler transcranial, esta modalidad, o sea, el duplex,
Proporciona imágenes bidimensionales. Fíjense aquí, imágenes bidimensionales, modo B, tonos grises. Aplica Doppler color a la vasculatura. Miren, los vasos se están pintando. Aplicación del Doppler color y Doppler pulsado. Aplicamos el Doppler pulsado y apreciamos nuestro espectro y el valor de velocidades y de índices que vamos a ver más adelante. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un ecógrafo con software para transcranial. Si no lo tiene, se puede colocar, ya lo hemos hecho con un ecógrafo. Y necesitamos un transductor sectorial que puede ser de 2 a 8 MHz. El nuestro tiene de 3 a 5 MHz y un personal entrenado que lo realice. En este artículo del 2020, que titula Directrices internacionales basadas en la evidencia sobre ultrasonido en el punto de atención, o sea, POCUS, para neonatos y niños críticamente enfermos, emitidas por el Grupo de Trabajo POCUS de la Sociedad Europea de Cuidados Intensivos Pediátricos y Neonatales. ¿Qué recomendaciones en conclusión nos da? Nos dice que el POCUS debe utilizarse en pacientes para detectar la matriz germinal y la hemorragia intraventricular. También para detectar patrones de flujo sanguíneo cerebral que sugieran la presencia de paro circulatorio cerebral en niños. También detecta cambios en el flujo sanguíneo secundario a vasoespasmo traumático y no traumático. Detecta cambios en el diámetro de la vaina del nervio óptico y también detecta cambios, desplazamientos de la línea media, con su nivel de evidencia. Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones del Doppler transcranial codificado en una unidad de cuidados intensivos? Las principales: estudio de la hemodinamia cerebral, estudio del sistema ventricular, con esto podemos descartar hidrocefalia, ver la desviación de la línea media, estudiar enfermedades cerebrovasculares agudas isquémicas, valoración tanto de la estenosis como la oclusión arterial, estudio de hematomas intra y extraaxiales, también lo que se refiere a neurismas, tanto diagnóstico como seguimiento, igualmente las malformaciones arteriovenosas y paro circulatorio cerebral. 3 pasos para hacer el dúplex, sencillo: ecografía bidimensional, tono de grises, modo B, Doppler color. El segundo paso, aplicamos la función Doppler color, y una vez que encontramos nuestros reparos anatómicos, se empiezan a pintar los vasos, y Doppler pulsado. Una vez que aplicamos el Doppler pulsado a la arteria elegida, vamos a poder apreciar el espectro y valores que van a entrar a análisis. Lo vamos a hacer de forma más detallada. Pero antes de entrar al dúplex en sí de fondo, tenemos que hacer un recuerdo anatómico del polígono de Willis, que tiene un circuito anterior y un circuito posterior. En el circuito posterior tenemos a las arterias vertebrales, la arteria basilar, que da a la arteria cerebral posterior. La arteria cerebral posterior da origen a la arteria comunicante posterior, que es una arteria importante porque une el circuito anterior con el circuito posterior, es decir, la arteria cerebral media con la arteria cerebral posterior. Luego de la arteria cerebral media viene la arteria cerebral anterior, que se une con la otra arteria cerebral anterior a través de la arteria comunicante anterior. Aquí un esquema del círculo anterior del polígono de Willis. Esta imagen en Panma me representa el mesencéfalo. Entonces, hay que reconocer las arterias para nosotros poder hacer un buen diagnóstico hemodinámico. Este es el mesencéfalo. Esta arteria que se muestra aquí en la zona anterior es el segmento P1 de la arteria cerebral posterior. Se pinta de azul se pinta de rojo porque se acerca al transductor. Este segmento es el segmento P2 de la arteria cerebral posterior. Se pinta de azul porque se aleja del transductor. Luego viene la arteria comunicante posterior, viene la arteria cerebral media en su segmento M1, M2. La arteria cerebral media, respecto a la insonación realizada aquí, se pinta de rojo porque el flujo se acerca al transductor. Luego viene la arteria cerebral anterior con su segmento A1 y A2, también se pinta de azul porque se aleja del transductor. ¿Cuáles son las ventanas acústicas? Son las mismas que el Doppler transcranial, la transtemporal, donde vamos a insonar la arteria cerebral media, la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral posterior, la arteria carótida interna, en la occipital ambas vertebrales y la basilar, en la transorbitaria la arteria oftálmica y el sifón carotidio, y aquí en la submandibular básicamente la porción externa de la arteria carótida interna y también la porción distal de la arteria carótida interna. Ahora, mencionamos 4 ventanas. La más importante es la temporal.
Aquí está la ventana temporal. Insonamos y tiene 3 planos, que son de estos 3 planos, 2 son importantes. Tenemos el plano mesencefálico, diencefálico y ventricular. En cada plano se encuentran ciertas estructuras en el modo B, o sea, en tono de grises, que debo de ubicar antes de aplicar el Doppler color. Los planos mesencefálicos y diencefálicos se utilizan comúnmente para el diagnóstico vascular, porque en estos planos se encuentran las arterias del polígono de Willis. Aquí lo vamos a ver mejor. Aquí están los 3 planos. Empezamos por el primer plano, el plano mesencefálico, ¿sí? Caracterizado por esta imagen de mariposa, una imagen hipoecoica correspondiente al mesencéfalo, rodeado de la cisterna basal, que se muestra como una imagen hiperecoica. Pero lo importante aquí, aparte de encontrar el hueso opuesto a la insonación, es encontrar al mesencéfalo. La P representa los pedúnculos cerebrales. Cada uno de estos es un pedúnculo cerebral. En conjunto representan al mesencéfalo. Eso es importantísimo. El segundo plano es el plano diencefálico. Aquí vamos a encontrar 3 estructuras. Primero, fíjense en esta línea paralela. Hay 2 líneas paralelas hiperecoicas. Estas representan al tercer ventrículo. Luego, a los costados vemos 2 imágenes con la letra T, son imágenes hipoecoicas que representan a los tálamos. Y luego, la letra P, que representa la glándula pituitaria, que se muestra como en la zona posterior como una imagen hiperecoica. Tienen que encontrar primero estos reparos anatómicos antes de aplicar la función Doppler color, ¿sí? El tercer plano es el plano ventricular, donde aquí, ¿qué apreciamos? Apreciamos las astas anteriores de los ventrículos laterales. Se aprecia como imágenes hipoecoicas. Hablamos que la ventana más usada más frecuentemente es la temporal, y de los 3 planos, el plano más usado es el mesencefálico. Aquí vemos la imagen hipoecoica, clásica imagen en mariposa, que representa el mesencéfalo, que es una visión axial, y luego le aplican la función Doppler color. Entonces, primero siempre reparo anatómico para recién aplicar la función Doppler color. En este gráfico, yo puedo apreciar que aquí está pintada de azul porque se aleja el transductor el segmento P2 de la arteria cerebral posterior, aquí el segmento P1 de la arteria cerebral posterior, aquí la arteria cerebral media con sus 2 segmentos P1 y P2, y luego la arteria cerebral anterior, básicamente vemos el segmento A1. Hablamos de la ventana temporal, nos quedaban 3 ventanas por evaluar rápidamente. Aquí tenemos a la ventana occipital. En la ventana occipital, el reparo anatómico es esta imagen redonda hipoecoica que representa al foramen magnum. El foramen magnum es el reparo anatómico para poder apreciar luego las arterias vertebrales y la arteria basilar. La otra ventana, la transorbital, aquí vamos a insonar a la arteria oftálmica. Cuando aplicamos el espectro Doppler, fíjense que es una arteria de alta resistencia. Es por eso que nosotros, de forma rutinaria, no insonamos la arteria oftálmica. De forma rutinaria, no. En ciertas situaciones, sí. Y por último, tenemos a la ventana submandibular, donde básicamente insonamos a la carótida externa en su porción extracraneal. Entonces, ¿cómo hacemos el dúplex? Son 3 pasos. Modo B, Doppler color, Doppler pulsado. Vamos a hacer el ejemplo con la ventana más frecuente, que es la temporal, y con el plano más frecuente, que es el mesencefálico. Entonces, en el modo B, se hace un estudio morfológico que nos da la imagen morfológica mediante una escala de grises. Se identifica la tabla interna del hueso opuesto como una imagen hiperecoica y la imagen en mariposa, que representa al mesencéfalo. Luego, una vez reconocido en este caso, si es que es la ventana temporal y es el plano mesencefálico, aquí tengo a la imagen en mariposa, esta imagen hipoecoica que me representa al mesencéfalo. Entonces yo recién ahí puedo aplicar la función Doppler color y puedo apreciar a las arterias del polígono de Willis en el circuito anterior. Pero si yo estoy insonando la ventana occipital, mi reparo, recuerden, es el foramen magnum, ¿sí? Y ahí puedo apreciar a la arteria vertebral, ambas vertebrales, y la arteria basilar. Entonces, en el Doppler color se codifica el promedio de las velocidades asignándole un color que va a estar determinado en relación con el sentido del flujo.
Si es que el flujo se acerca a mi transductor, vamos a apreciarlo de color rojo o color naranja, y si es que mi flujo se aleja de mi transductor, lo vamos a apreciar de color azul. Vimos un panorama amplio de las arterias, ahora nos vamos a enfocar. Por ejemplo, yo quiero enfocarme en la arteria cerebral media. Voy a apreciar su segmento M1, M2. Yo sé que es la cerebral media no solamente por la forma, sino por la ubicación. Aquí está el mesencéfalo, y yo me ubico. Por eso es importante el reparo anatómico. Por ejemplo, aquí está el mesencéfalo. Aquí está la arteria P1. La arteria P1, el segmento P1, la arteria cerebral posterior, también se acerca al transductor y se ve en rojo. Y he visto muchas veces que lo confunden con la arteria cerebral media. Por eso es importante primero encontrar el reparo anatómico, tener un conocimiento claro de las arterias y luego podemos hacer la aplicación del Doppler color. Y aquí apreciamos el segmento P2 de la arteria cerebral posterior que se acerca a mi transductor, por eso se ve en azul. Fíjense qué imagen tan bella. Así es como se ve realmente en nuestro equipo. Por si acaso, todas estas imágenes y videos son nuestros. Es lo que hacemos día a día en nuestros turnos. El tercer paso es aplicar el Doppler pulsado. El Doppler pulsado nos informa de la velocidad de los glóbulos rojos en un punto determinado. Se despliega una curva de velocidad versus el tiempo de los glóbulos rojos que pasan por el volumen de estudio. Esta gráfica me representa el Doppler pulsado, ¿sí? Cuando yo aplico, por ejemplo, aquí estoy aplicando la función Doppler pulsado, voy a tener esto, en el cual voy a tener la velocidad sistólica pico, la velocidad sistólica final, la velocidad media, que aquí cambia de nombre y sería velocidad media de flujo, y los índices tanto de pulsatilidad como de resistencia. Para una forma práctica, para el diagnóstico hemodinámico utilizamos la velocidad media, ¿no?, que está representada por la velocidad media de flujo, y el índice de pulsatilidad. El ángulo de insoniación tiene que ser en cero, es decir, el haz de ultrasonido que está representado por esta barrita I, ¿no?, por esta letra I, tiene que ser paralelo, ángulo de cero, al flujo sanguíneo cerebral. Aquí podemos apreciar un paciente lactante donde se le realiza una insoniación por la ventana occipital y se aplican los tres pasos. Modo B, escala de grises, luego se aplica el Doppler color, podemos apreciar las ambas vertebrales y la basilar, y luego se aplica el Doppler pulsado, podemos apreciar el Doppler, el espectro Doppler. Esta diapositiva es importante para hablarles de la escala de color, que muchos la ven pero no le hacen caso. Las velocidades se muestran usando una escala color, que es esta. Con el flujo, cuando el flujo va hacia el transductor, generalmente se muestra de color naranja o de color rojo, y si el flujo está alejado del transductor, se muestra de color azul. A los tonos más claros se les asignan velocidades más altas dentro del límite de Nikis. Es importante porque si esto es muy bajito y el flujo es muy alto, no se va a dar una adecuada diferenciación de colores entre el rojo y el azul, y muchas veces van a haber incluso imágenes blancas, porque este valor es muy bajo. Aquí tenemos la ventana transorbitaria. Considerar que podemos apreciar la arteria oftálmica, sifón carotidio, tiene un espectro Doppler de alta resistencia, y como requisito técnico, cuando vamos a insonar la ventana transorbitaria, siempre tener en cuenta que el índice mecánico sea un valor menor a 0,23 y el índice térmico menor o igual a 1. Aquí podemos apreciar la arteria oftálmica con el sifón carotidio. Así se ve cuando hacemos dúplex. Entonces, las velocidades son de acuerdo al grupo etario y de acuerdo a la arteria. Existen muchas tablas, esta es una de ellas. Y cuando yo tengo mi velocidad media, y tengo mi índice de pulsatilidad, yo puedo utilizar este cuadro para poder hacer la correlación ecográfica y dinámica. Entonces, ¿cómo lo hacemos? En la zona de las X están las velocidades medias. Si es muy baja, menos 2 deviaciones estándar. Si es muy alta, más 2 deviaciones estándar. Y el índice de pulsatilidad, donde están las I, que va de 0.7 a 1.1. Un ejemplo breve, porque para reconocer los ejemplos prácticos hay que saber un poquito de esto. Si yo tengo un paciente con hipertensión endocraniana, velocidad media baja,
IP alto, lo clásico, velocidad media baja, índice pulsatilidad alto. Pueden ser cualquiera de estos, pero hay que recordar que cuando hacemos dúplex también hay ciertos criterios antes de hacerlo. O sea, que el paciente esté estable hemodinámicamente, saber cuánto es la PAN, cuánto es la PIC, si está en ventilador, qué volumen tidal, cuánto está de CO2, cuánto está de saturación, cuánto está de frecuencia cardíaca, ¿sí? Para que no altere, para que no actúe como un artefacto y me altere la velocidad media, sobre todo. Entonces, si yo tengo mi paciente que tiene un IP alto y una velocidad media baja, entonces tiene hipoperfusión por alta resistencia cerebrovascular, tiene hipertensión endocraniana, porque mi paciente sé que está normocámnico y sé que su presión es adecuada. Fíjense estas dos gráficas, aquí la I representa el ángulo de insonación frente al flujo sanguíneo cerebral, tiene que estar en 0 y me da este espectro y me da una velocidad media de 78, un IP de 0,84 y una resistencia de 0,57, índice de resistencia. ¿Qué es la corrección de insonación? ¿Qué es la corrección del ángulo de insonación? Esa está representada por esta barrita. ¿Ven esta barrita? Entonces, la corrección del ángulo es la corrección entre el haz de ultrasonido, que es este, y el flujo sanguíneo arterial. Entonces, fíjense, al mismo paciente, con diferencias al mismo paciente, en el mismo momento, le hemos aplicado la función de corrección del ángulo. ¿Y qué pasó? Que lo único que ha variado ha sido la velocidad media, fíjense, 78 aquí, 92 aquí. Pero no varió el índice de pulsatilidad 0,84, 0,84, índice de resistencia 0,57, 0,57. No varió el índice de resistencia. Entonces, ¿a qué conclusiones llegamos cuando utilizamos el corrector del ángulo de insonación? Aquí estamos insonando a un paciente de forma correcta con la corrección del ángulo y tiene una velocidad de 100 centímetros por segundo. El índice de pulsatilidad y el índice de resistencia son independientes del ángulo, como hemos visto en la gráfica anterior. La corrección del ángulo puede cambiar la cuantificación del flujo de sangre. Es cierto, el mismo paciente se hace la misma corrección del ángulo, pero aquí obtengo una velocidad de 80 centímetros por segundo, y hago otra y aquí obtengo 120. O sea, la corrección del ángulo nos puede hacer subestimar o sobreestimar las velocidades. Entonces, ¿qué se recomienda? Se recomienda ubicar un buen ángulo de ataque con una buena sensibilidad a 0 grados y no usar de rutina la corrección del ángulo. Algunas aplicaciones prácticas, por ejemplo aquí, desviación de la línea media, ¿sí? En la desviación de la línea media, el reparo anatómico es esta imagen hiperecoica, ¿sí? Paralela, ven dos líneas hiperecoicas paralelas. Esto representa al tercer ventrículo. Entonces, ¿qué hacemos? Se hacen dos medidas. La primera, desde el punto de insonación, fíjese, estoy insonando aquí del lado derecho. Desde el punto de insonación hacia el tercer ventrículo y marca un valor. Y luego, la segunda, desde el otro lado, en este caso sería el izquierdo, desde el punto de insonación izquierdo, hacia el tercer ventrículo. Se restan estas distancias y se divide entre 12 milímetros. Eso me da a la desviación de la línea media. Tiene una excelente correlación con la tomografía. Hematomas, por ejemplo, acá podemos apreciar una imagen hiperecoica, representa un hematoma intraaxial, y en este caso intraparenquimal. Aquí podemos apreciar un hematoma extraaxial, en este caso un hematoma subdural representado por una imagen hiperecoica. Aquí apreciamos un paciente pediátrico, fíjense, aquí está el mesencéfalo, ¿sí? Aquí está el mesencéfalo. Pedúnculo cerebral 1, pedúnculo cerebral 2, mesencéfalo. ¿Recuerdan que en la zona anterior estaba el segmento P1 de la arteria cerebral posterior? Y en la zona, luego venía el segmento P2 de la arteria cerebral posterior. ¿Qué apreciamos aquí? El dúplex nos muestra una arteria cerebral posterior agrandada, con una colección de vasos anormales, caracterizados, cuando aplicamos el Doppler pulsado, por niveles elevados de velocidad media y disminución del índice de pulsatilidad. ¿Sí? Hay un agrandamiento sacular de los vasos con un patrón multicolor correspondiente a las diferentes direcciones del flujo sanguíneo por las diferentes arterias que están aquí, por diferentes vasos. Y podemos apreciar entonces que la velocidad sistólica y la velocidad diastólica se elevan y el índice de pulsatilidad disminuye. Esta es una malformación arteriovenosa dependiente de la arteria cerebral posterior.
incremento de la presión intracraneal, vasoespasmo, ¿no? Aquí, en la tomografía, podemos apreciar una hemorragia subaracnoidea difusa. Hacemos la medición con el dúplex de los flujos de la arteria cerebral media izquierda, demostrando que la velocidad media es de 123. Y también insonamos, como es un vasoespasmo, insonamos a la arteria carótida interna en su porción extracraneal y encontramos que tiene, cuando hacemos la división entre la velocidad media de la arteria cerebral media ipsilateral de esta arteria carótida interna en su porción extracraneal, nos sale, hacemos la división y nos sale un índice de Lindergaard de 3.8. Recordar que en pediatría no está validado el índice de Lindergaard, pero sí la tendencia. Si esto se hace repetitivo, y en la práctica nosotros lo hemos visto y lo hemos hecho con buenos resultados, ¿no? Incluyendo monitorización del tratamiento con, muchas veces con nimodipino. Hemos visto en qué momento también suspender el medicamento en base al monitoreo con el dúplex. En cuanto al incremento de la presión intracraniana, aquí apreciamos una tomografía con una hemorragia subaracnoidea difusa con signo de hipertensión endocraniana. En la figura B apreciamos un Doppler espectral, este es el espectro, es el Doppler espectral de la arteria cerebral media. Fíjense, esta es la sístole y esta es la diástole. Vemos aquí lo que se conoce como un embotamiento diastólico, secundario a un incremento de la presión intracraniana. La velocidad media, lógicamente, está disminuida y el índice de pulsatilidad, fíjense, es 4.31, ¿sí? 4.31. Por si acaso, el dúplex no calcula presión intracraniana, por si acaso. No, el dúplex no calcula presión intracraniana. Pero lógicamente, secundario a la hipertensión, se va a ver afectada las velocidades de flujo. En este caso, en la figura C, fíjense aquí por favor, después de las intervenciones que realizaron para reducir la PIC, hubo normalización del flujo diastólico. Fíjense aquí, miren la velocidad diastólica, ya está normalizada. E incluso el índice de pulsatilidad disminuyó a 1.65, o sea, disminuyó de 4.31 a 1.65. En cuanto a parada circulatoria cerebral, existen 3 patrones de parada circulatoria cerebral: flujo reverberante, espigas sistólicas y desaparición de un flujo detectado anteriormente. Aquí en la figura A podemos apreciar un paciente con una hemorragia subaracnoidea difusa. En la figura B podemos apreciar evidencia de incremento de la presión intracraniana con compromiso de las velocidades de flujo que produce una disminución severa de la velocidad diastólica, del flujo diastólico, ¿no? Lo que conocemos como embotamiento diastólico. Luego la presión intracraniana se sigue elevando aquí en la figura C, la progresión de la inversión, continúa la progresión de la inversión de la velocidad diastólica, y en la figura D podemos apreciar el flujo reverberante con un flujo bifásico y un flujo neto de 0. A continuación, brevemente para terminar, unos 5 o 6 casos clínicos. Este fue el primer caso que vimos con el dúplex, así que fuimos aprendiendo poco a poco, por eso la imagen, pero luego van a ver la mejoría. Este es un lactante de 3 meses de otra UCI, fue posoperado y colocación de injerto en la aorta y grandes vasos, con una derivación cardiopulmonar. Le hicieron un Blay octavo sin más ligadura de ductus arteriosos persistente, con 4 o 5 horas de circulación extracorpórea. Entonces, le hacemos el dúplex. Este es el lado derecho, este es el lado izquierdo. Sí, doctor, luego dice el lado derecho. No, sí, es que estamos aprendiendo ahí. Este es el lado derecho, este es el lado izquierdo. Entonces, ¿qué apreciamos? Velocidades, tanto velocidad sistólica como velocidad diastólica disminuidas. Velocidad media, por ende, disminuida. El índice de pulsatilidad, 1.41, elevado. Y lo mismo se repite. Doctor, está mal angulado, está mal angulado. El ángulo tiene que ser en 0, más o menos como este, ¿sí? Listo. Pero aprendimos rápidamente. El mismo paciente, lactante 3 meses, el mismo paciente, luego de que se optimizó la neuroprotección, presentaba estas imágenes. Esta ahora sí es la arteria cerebral media derecha, esta es la izquierda. La cerebral media derecha presentaba, miren este espectro, comparen este espectro con este espectro, ¿sí? ¿Sí? Fíjense, la diástole, miren qué ancha es la diástole. Miren
Miren la diástole aquí. Velocidad media 64.8, normal para la edad. Velocidad media 22. Índice de pulsatilidad 0.84, normal. Índice de pulsatilidad 1.41. Recordar que el índice de pulsatilidad, el valor normal, de 0.7 en 1.1. Y el lado izquierdo tiene un IP normal, pero la velocidad media todavía está un poco disminuida. Pero luego la evolución fue favorable. La evolución fue favorable. Miren cómo se insona aquí la arteria cerebral media. Excelente. Un ángulo en 0. Perfecto. Miren la función color. Está en 50. Y miren qué bien se diferencian los tonos azules de rojo. Este es otro caso. Este es un lactante de 6 meses. También de otra UCI. Posoperado de corrección del defecto de tabique, ¿no? Posoperado quirúrgico, en conclusión. ¿Qué pasó? Que le hicieron un cierre directo con parche de CIB. ¿Y cuál fue el problema? Que el paciente presentaba pupilas midriáticas. En sala no recibió medicación que explique la midriasis pupilar. Le hicimos primero una ecografía en modo B y no encontramos nada. Incluso fíjense aquí, miren estas dos líneas hiperecoicas que me representan al tercer ventrículo. No había hidrocefalia, no había signos de hipertensión en el modo B. Luego aplicamos la función Doppler color y tampoco vimos variación. Y es más, luego aplicamos la función Doppler pulsado y prácticamente la velocidad media estaba normal, el IP estaba normal, en ambas arterias, en la cerebral media y la cerebral media derecha-izquierda. ¿Cuál fue el problema? Que el paciente tenía midazolam, fentanilo y ketamina a dosis altas. Suspendimos la ketamina, solamente la ketamina, y a las 4 horas el paciente tenía las pupilas isocóricas. Este es un paciente neonato de 22 días que esta tomografía se la tomó cuando era el día 10 de la evolución del traumatismo encefalocraniano y 5 días antes de que nosotros lo viéramos. Como es un neonato, ya no querían irradiarlo. ¿Cuál había sido su última intervención? Una fractura a este nivel, que lamentablemente no aparece en la pantalla, una fractura a este nivel, y querían saber los neonatólogos si el paciente estaba en condiciones o no de poder despertarlo. Hicimos primero la ecografía en modo B, hemos puesto la imagen, pero no había desviación de línea media, no había hidrocefalia. Luego completamos el dúplex, y en todas las arterias, lo que se apreció en las principales, en las cerebrales medias, derecha, izquierda, y en la basilar, fue que presentaba el paciente hiperemia, o sea, velocidad media elevada, con un índice de pulsatilidad normal. El paciente se está despertando solo, y el paciente quería salir, no tenía signo Doctor Kaki, le quedan 5 minutos, gracias. Gracias, ya estoy por terminar. Este es un paciente con un traumatismo encefalocraniano, con edema, y podemos apreciar aquí, tanto en la arteria cerebral media izquierda como derecha, fíjense el espectro. Tan solo viendo el espectro, fíjense que la velocidad diastólica está muy disminuida, está comprometida. Al final, este paciente tiene una velocidad media disminuida en las arterias cerebrales medias, con un índice de pulsatilidad elevado. Pero insonamos también la arteria basilar, y la arteria basilar tiene una velocidad media normal y un IP alto. Fíjense, ¿por qué pongo estas imágenes? Las arterias cerebrales medias la hipertensión es mayor que en la arteria basilar, porque es un compartimento diferente. Por eso es que siempre, idealmente, debemos de insonar como mínimo las dos arterias cerebrales medias y la arteria cerebral posterior. He visto colegas que cometen el error. El paciente tiene un problema en fosa posterior, solamente en fosa posterior, por ejemplo, una tumoración o un traumatismo en fosa posterior, y no sé por qué no insona en la fosa posterior, solo insona en la arteria cerebral media. No es así. Idealmente, como mínimo, eso, y idealmente se insonan más arterias. Este es un bonito caso, 2 minutos para terminar. Es un caso real, todas estas imágenes son reales. Es un paciente de 10 años, procedente del norte de nuestro país, de sexo femenino, con amebiasis cerebral. Esta es la tomografía, zonas de isquemia, imágenes hipodensas, no hay buena diferenciación córtico-medular, desaparición de surcos y cisuras, una desviación pronunciada de la línea media. Esta es la ameba que se aisló en la anatomía patológica. Esta foto es real, perteneció a este paciente, lamentablemente porque falleció. Pongo esta imagen porque fíjense, sin ver los valores, yo ya puedo ver, tan solo analizando la morfología del espectro, que este paciente tiene una hipertensión endocrina severa y una alteración de la velocidad de flujo bien marcada. Fíjense aquí,
la diástole se está invirtiendo en ambas arterias cerebrales medias. Ni siquiera necesito ver los valores. Luego aquí en la arteria basilar también lo mismo. Pero ¿quién está más comprometido? ¿Las arterias cerebrales medias o la arteria basilar? Las arterias cerebrales medias están mucho más comprometidas, tienen mayor inversión de flujo. Por ejemplo, la arteria basilar tiene una velocidad media de 23.5 baja para la edad, muy baja, y tiene un índice de pulsatilidad de 2,67. Aquí llega un niño, un adolescente de 14 años por cefalea constante, no hay sangrado, no hay otro signo en la ecografía modo B. Aquí está el mesencéfalo, la cerebral posterior, la cerebral media, y aquí veo una imagen que me llama la atención, porque si esta es la cerebral media, ¿qué es esto? Entonces basculamos un poquito hacia arriba y nos encontramos con esto, una malformación arteriovenosa dependiente de la arteria cerebral media. Para terminar, esto importante, un paciente posoperado con un tumor de fosa posterior que inicialmente le dejan una plaqueta flotante, ¿no? Luego hay descompensación y le retiran la plaqueta y le hacen una craniectomía descompresiva de fosa posterior, ingresa de otra UCI a nuestra UCI, ingresa con signos clínicos de muerte cerebral. Estaba bajo efecto de sedación, así que había que ver todavía si había una respuesta o no al disminuir o quitar la sedación. El paciente tenía signos clínicos en ese momento, no había reflejo de tronco, le hacemos el dúplex y nos da esta imagen. Como ustedes saben, cuando hay una craniectomía descompresiva, la velocidad de flujo se incrementa. Entonces, todos ven esto, hay hiperemia en todas las arterias, sobre todo en la arteria basilar. Esta es la arteria vertebral izquierda, con velocidad media elevada, IP normal. Esta es la arteria vertebral derecha, aquí está la arteria vertebral derecha, con velocidad media, IP normal. Fíjense, o sea, hay hiperemia. Y incluso aquí en la basilar hay tanta hiperemia que no calculamos, no ampliamos la imagen, no llegamos a calcular los valores. Pero fíjense, tiene una ventriculostomía, tiene craniectomía descompresiva. Recuerden que en muerte cerebral esto puede dar un falso negativo, que el paciente sí tenga, que esté en muerte cerebral, pero que todavía no hay alteración del flujo. Entonces decidimos seguir la evaluación clínica y hacer controles. Y en los controles, lamentablemente, no lo hice con duplex, sino lo hice con Doppler porque era lo que tenía disponible en ese momento. Lamentablemente encontramos un paciente con signos clínicos y con signos también hemodinámicos de muerte cerebral. La última diapositiva, este es un paciente de 6 años con edema cerebral. A las 48 horas tiene esta tomografía con una isquemia global, ¿sí? Con edema, y a estas 48, cuando está 48 horas después de su ingreso, nosotros le hacemos el dúplex y tanto la arteria cerebral media derecha como izquierda tienen un flujo reverberante y la arteria basilar tiene un flujo reverberante también. El paciente evolucionó a espigas sistólicas y silencio, y luego ya no encontramos señal como habíamos encontrado anteriormente. Importante, para hacer diagnóstico de muerte cerebral, tienen que insonarse como mínimo las dos arterias cerebrales medias y la arteria basilar. Hay alternativas que también puedes insonar la arteria carótida interna y la arteria y las arterias vertebrales. Esperemos que nuestros pacientes nunca lleguen a presentar estos espectros, por eso debemos hacer un adecuado neuromonitoreo. Muchas gracias. Patrick, te agradecemos por tu excelente ponencia. Gracias por compartir tus experiencias